Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Qué bueno que nos acompañas en nuestro episodio número 68, donde retomaremos nuestro tema del Porfiriato. En esta ocasión te platicaré sobre el comienzo de la dictadura y pues al ser un periodo largo vamos a dividirlo, hablaremos de estos aspectos por partes, como te había mencionado en el capítulo anterior. El día de hoy vamos a revisar los aspectos políticos y económicos, desde una organización llamada la Mano Negra hasta, hablar del primer superávit en la historia de México. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube o bien síguenos en Spotify o es más, síguenos dentro de nuestras redes sociales de Repensar la Historia. Recuerda que los puedes encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios o materiales. Y bueno, recuerda que cada uno de tus likes, cada una de tus vistas nos ayuda a seguir creando contenido. Entonces, sin más, el Porfiriato, la dictadura. Excelente, amigos, pues el día de hoy vamos a empezar con la política. Vamos a hablar de la política en la dictadura porfiriana. Y bueno, antes de empezar a hablar de eso, hay que recordar un poquito. Te sugiero que veas también nuestro episodio, que veas o escuches nuestro episodio de el Porfiriato, el primer mandato, para que pues veas como de dónde va la situación. Entonces vamos a arrancar de ahí. Como recordarás, pues estábamos con la reelección de Porfirio Díaz. Y de hecho, para eso te voy a dejar un pequeño clip que viene en un documental de 100 años sin patria, el documental de Porfirio Díaz. Entonces, sin más, vamos a escucharlo y regresamos. A ver, señores, ¿para qué me querían ver? Es tiempo de elecciones. Necesitamos elegir a su sucesor, señor presidente. ¿Para qué un sucesor? Me quedo yo. Pero es anticonstitucional, señor presidente. Cambiemos la Constitución. Luego hay una segunda enmienda para permitir una reelección inmediata y luego hay una tercera enmienda para permitir la reelección indefinida. El porfiriato es el régimen más personalista de la historia de México. Vamos a trabajar, señores. Así es, como ven, pues en ese clip pues tendríamos una mirada quizás más certera y está comentando en ese clip el doctor Javier García Diego respecto a Díaz, ¿no? Que es una política muy personal, muy personalista, en donde, bueno, pues él dijo, bueno, si no hay reelección, pues vamos a cambiar la Constitución. Lo que habíamos dicho, no había algún personaje importante o de ese peso político que se pusiera a gobernar el país más que él. Entonces, ya teniéndolo así y que la gente vio que pues obviamente iba a poder seguir, teniendo una dictadura mucho más plausible para el gobierno mexicano o la población mexicana, pues se decidió, esa pequeña organización, ese pequeño grupo de personas decidió que pues siguiera adelante con la dictadura de Porfirio Díaz. Y para eso, pues vamos a hablar de la política interior. ¿Qué hizo el gobierno de Porfirio Díaz? Bueno, primero, utilizó algo que se llama política de conciliación. ¿Qué es eso? Bueno, consistía en conceder cargos ministeriales a miembros destacados de los diferentes grupos de oposición, con la intención de que se vieran comprometidos con el presidente y con ello Díaz consolidaba su poder. El gabinete estaba integrado por lerdistas, iglesistas, gonzalistas, incluso alguno que otro conservador. Con el tiempo fue ganándose al Congreso y en consecuencia fue
convirtiéndose en el brazo ejecutor del porfiriato. Esta política complaciente fue complaciente con los adversarios al régimen y con ello fueron construyéndose la unidad y la paz social que necesitaba el país. Y para eso, bueno, ¿cómo estaba el país en inseguridad? No te quiero alarmar, ni que veas que la historia a veces se repite, pero como digo, siempre tiene extrañas coincidencias. Algo que siempre ha perturbado al gobierno mexicano o a los mexicanos es la inseguridad. O como en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del XX, le llamaron el bandolerismo. Y para ello, pues hubo una organización llamada La Mano Negra en Ciudad de México. Para ello, bueno, hice este pequeño audio para que nos expliquen qué es la Mano Negra. La gente se encontraba fastidiada. Los asaltos estaban a la orden del día y las autoridades eran incapaces de tomar una solución definitiva. En su número del 11 de abril de 1883, de El Diario del Hogar, comentaban alarmado: en el barrio de Santa María de los Ángeles, en la larga calzada que lo forma, la inseguridad es cada día mayor. Los malhechores diariamente hacen de las suyas y se enseñoraron más y más cuando están convencidos de que la gendarmería es inútil para corregir sus demanes. Unas veces porque no se apercibe de ellos y otras porque son contados los guardianes del orden y que están seguros de triunfar sobre ellos porque cuentan con superioridad en número. La ira de los capitalinos estaba plenamente justificada. Era absurdo que 410 hombres estuvieran a cargo de la seguridad de los 300,000 habitantes de la Ciudad de México, pero resultaba más indignante que la máxima autoridad policíaca prefiriera enviar a sus hombres a garantizar la seguridad de los asistentes a una corrida de toros que proteger a la Ciudad de México de los malhechores. Con un alumbrado público deficiente, varias colonias se habían convertido en tierra de nadie, donde imperaba la ley del más fuerte y la delincuencia se soslayaba frente a la incapacidad de las autoridades para resolver el problema. En el barrio de Santa María operaba una cuadrilla de bandidos conocida con el nombre de la Mano Negra, que generalmente en las noches hacen sus correrías cayendo a garrotazos sobre los transeúntes y quitándoles cuanto tienen, después de dejarlos exánimes y casi sin vida con tan cruel tratamiento. La Mano Negra no tenía límites. Al más puro estilo del viejo oeste, sus miembros decidieron asaltar el tren urbano. Para detenerlo colocaron a lo largo de las vías diversos obstáculos que la máquina no pudo salvar y sobrevino el descarrilamiento. La policía nunca llegó, y en tanto el maquinista como los pasajeros reaccionaron inmediatamente. Antes de que los bandidos se hicieran de las suyas, fueron rechazados a tiros. Antes de que la sociedad tomara la justicia en sus manos, inició el segundo periodo presidencial de Porfirio Díaz, allá por el año del 1884 al 1888. Y la situación cambió radicalmente. En poco tiempo erradicó la inseguridad con una fórmula infalible: frente a la mano negra, la mano dura. Y bueno, como escucharon, pues la política de Díaz fue poner mano dura a esta mano negra. Que si bien, pues, híjole, no estamos tan lejanos de este tipo de comportamiento de los criminales. ¿Te das cuenta? Bueno, los bandoleros, híjole, no han cambiado nada, quizás el nombre, pero las medidas o las acciones no han cambiado. Y eso es un problema que sigue, y no sé si seguirá, esperemos que pronto acabe, pero que seguirá mientras las condiciones económicas del país no se solucionan. O bien, como se hizo en el Porfiriato, que se hizo lo siguiente: medidas de represión. ¿Qué hizo Díaz también? Bueno, mantuvo su mismo sistema que la gobernatura del primer periodo, pero en esta ocasión tomó medidas más agresivas, dentro de las cuales, bueno, yo te puedo enlistar como las más principales. 1. Desató una persecución y encarceló a bastantes periodistas acusados de incitar a la sedición y ultrajar a las autoridades. Esa era la demanda, ¿no?, del por qué se iba a arrestar este tipo de periodistas. Y bueno, los periódicos que sobrevivieron a la represión fue El Monitor Republicano, La Voz de México y El Hijo del Ahuizote. Si ustedes googlean cualquiera de estos dos, más el último, El Hijo del Ahuizote, van a encontrar caricaturas políticas extraordinarias del porfiriato.
Bueno, aparte de perseguir periodistas, perseguir era pues básicamente meterlos a la cárcel. Pero ojo, es difamarlos, es ir en contra de ellos, que no se expresaran. Ay, ¿a quién me suena? No estoy imaginando cosas. Bueno, ¿qué más hizo? Proclamó la ley marcial, ¿qué es eso de la ley marcial? Bueno, es la suspensión de las garantías individuales. Es decir, libertad, un juicio justo. Entonces, ¿qué hizo con esto? Bueno, la ley marcial contra los asaltantes de camino, es decir, contra los bandoleros. Ya era a matar. No va a haber juicio. Impuso la pena de muerte a los que atendieran contra las vías de comunicación. Fíjate, por este motivo del descarrilamiento del tren, pues, a ver, hay que poner ahí atención y decir, bueno, vamos ya a poner pena de muerte. Además, la policía rural, aquella que se creó en su primer periodo, intensificó la persecución a los bandoleros que atacaban las haciendas. Con estas medidas, la economía alcanzaría en 1887 un importante avance, pues el extranjero veía con buenos ojos la pacificación del territorio mexicano. Dentro de ellos, quien estaba más complacido, pues obviamente fue Estados Unidos, pues por fin reconocía la labor importante de Díaz. Con esto logró que el escenario político para las elecciones de 1888 fueran parecidas a las del 84 y Díaz, pues obviamente se reeligió. Ahora, esto es muy importante. Cuando veamos estas medidas de represión, me puedes decir, Leo, pero ya no iba a haber asaltantes. Sí, pero también recuerden, y mientras a una persona le das más poder, y estoy hablando no solo de este personaje, Porfirio Díaz, estoy hablando del policía rural. ¿Crees que va a abusar de su poder? Sí, hay quizá está la variable de pues es cada persona, de su sentimiento social o de su posición social, su educación, su ética profesional. Pero vamos, son más los malos ejemplos que lo que debería suceder. Y bueno, lamentablemente sí, muchos policías rurales en aquella época abusaron de este poder que se les dio. Pero bueno, así se logró pacificar un poco a los bandoleros y la criminalidad en ese México del Porfiriato. Además, cabe mencionar que pues, dentro de estos 30 años, la frase porfiriana, poca política, mucha administración, pues se vio consolidado y fue muy indispensable en el poder, pues mencionó en esta frase que la administración se entendía como el mantenimiento de la paz pública y el impulso del desarrollo social. Por consecuencia, entendía Díaz que era necesaria una estabilidad económica y social para hacer una buena política. Esto le brindó las armas para poder instalar una reelección indefinida, en donde gobernadores, presidentes e inversionistas nacionales y extranjeros estuvieron de acuerdo. Hay que señalar que para 1892, una crisis económica azotó el país y fue tan fuerte que se devaluó el peso mexicano. Sumado a ello las guerras ya aquí en el norte y el crecimiento de la oposición hizo temblar al aparato porfirista. Entonces, esta crisis la vamos a comentar más adelante, pero vamos, no es que haya una paz por completo, va a haber algunas insurrecciones que después vamos a comentar con las rebeliones indígenas, porque vamos a tener un apartado especial para eso, pero lo que quiero que vean es que es un mosaico, creo que eso no se ha entendido en la política mexicana. México es un mosaico de distintas facciones que después vamos a ver en alguna cápsula que te dice ahí, que bueno, vamos, gobernar México es gobernar varios países, ¿vale? Entonces, no es una paz porfiriana por completo, ¿de acuerdo? Va a haber ahí sus destellos. Bueno, ¿qué más? Estamos hablando también de otra parte importante de la política mexicana que van a ser los científicos. ¿Ya estamos hablando de política? Bueno, precisamente. Los científicos fue una respuesta a los movimientos opositores en 1892 y se creó un grupo llamado Unión Liberal, que era porfirista.
formada por políticos, intelectuales y hombres de negocios. A los miembros de este grupo, bueno, pues se les empezó a llamar los científicos, porque sus argumentos y principios se basaban en la ciencia positivista. ¿Qué es esta ciencia positivista? Bueno, a razón de la ciencia se puede llegar a la paz social. Su principal tarea fue hacer propaganda para la tercera elección de Porfirio Díaz a la presidencia, la cual fue cumplida. Desde la creación de este grupo, nunca se separó de la figura presidencial, pues ellos le ayudaban a mantener la estabilidad política. Y bueno, algo que te preparé para este episodio, pues es una breve cápsula sobre unos detalles de estos científicos. Y escuchamos y ahorita las comentamos. Los científicos alcanzaron notoriedad al ocupar los ministerios más importantes del gabinete de Díaz. Su tarea era aconsejar a don Porfirio mantener a la nación en la ruta del progreso a través de leyes, programas y proyectos, siempre con el aval de don Porfirio. Salvo algunas excepciones como la de Justo Sierra, el resto de los científicos se enriqueció escandalosamente, realizando negocios privados a partir de los asuntos públicos. Tráfico de influencias le llaman hoy. El caudillo supo explotar las ambiciones de los científicos. Invariablemente les daba juego para que conocieran los asuntos y problemas nacionales. Les pedía informes, estadísticas y cifras acerca del progreso material. A cambio de sus servicios les recompensaba con alguna gobernatura o senaduría, pero en ningún momento tuvieron en sus manos la decisión final. La última palabra salía siempre de los labios del caudillo. Para evitar a alguno de los científicos soñara, si quisiera, por alguna recóndita sospecha con la presidencia del país, don Porfirio utilizó con ellos la vieja máxima de divide y vencerás. Y se valió del rumor, la mentira y la intriga. La política desarrollada por Díaz en el seno de su gabinete, escribió José López Portillo y Riojas, fue siempre maquiavélica. Consistió en enemistar a algunos de sus ministros con los otros para evitar que la unión de todos los hiciera más fuertes. O bien, para que ninguno, ni el más que se distinguiese, cayese en la debilidad de aspirar a la presidencia. El gabinete era así como un campo de batalla, donde todo andaba en clamorosa discordia. Todo se hacía bajo el influjo y por las instigaciones del presidente. Ninguno de los científicos resistió el canto de las sirenas de la adulación. Se rindieron a sus propias ambiciones, a sus anhelos de poder y terminaron enfrentándose entre sí. Mientras don Porfirio, desde su despacho en Palacio Nacional, los miraba al tiempo que acariciaban la silla presidencial que jamás les entregaría. Y bueno, como verás en esta pequeña cápsula, pues los tenían avistados, ¿no? No estoy muy seguro, pero varios políticos después van a aplicar esto con miras a un presidencialismo. Y bueno, no sería raro pensar que alguno de los políticos de la actualidad te pueda sonar peculiar en esta manera de hacer pelear a los ministros o a los, entendemos como secretarios de gobernación o al gabinete en sí mismo. Que pues se podría entender, bueno, es que están en el mismo barco, pero siempre queda esa figura de quién va a seguir después de él, preciso, del licenciado o de la licenciada, si es que en algún momento llega a eso. Bueno, coméntame ahí, déjame en los comentarios si crees que algún político haya aplicado esto y quién es, ¿no? O se sigue aplicando en algunos otros países en donde nos estés escuchando. Bueno, en política exterior, ¿qué hizo el Porfiriato en política exterior? Bueno, tuvieron algunas medidas que se implementaron. Primero, la continuación de la política de apoyo a las inversiones extranjeras para equilibrar, la intervención estadounidense exclusivamente, la firma de los tratados de los límites con Belice, la instalación de la segunda conferencia panamericana en 1901, la reunión de Porfirio Díaz con el presidente norteamericano William Taft y la cuestión del chamizal, que fue un territorio concedido a los Estados Unidos por un cambio que hubo en el curso del río Bravo allá por el año 1868. Esas fueron algunas medidas obviamente, de las relaciones exteriores o de la política exterior que
se hizo durante el Porfiriato. Ahora, de todo esto, pues podemos destacar pues, esta visita recíproca entre Porfirio Díaz y el presidente Taft de Estados Unidos. Para eso, pues, preparé una cápsula que vamos a escuchar a continuación. La visita se cocinó en el verano de 1909, durante una recepción en la Casa Blanca, cuando el presidente de Estados Unidos, William Taft, manifestó al embajador de México en ese país, Francisco León de la Barra, su admiración por su homólogo mexicano. El señor Taft me llamó a un lado y me manifestó la grande admiración que tiene por el señor general Díaz, a quien siente mucho no haber tenido ocasión de conocer, agregando que, si realiza sus propósitos de viajar, vería con especial satisfacción que se presentara la oportunidad de tener una entrevista con Díaz, para expresarle aquellos sentimientos y mostrar la cordialidad de las relaciones entre los dos países. Las oficinas diplomáticas de ambos países se dedicaron a organizar el encuentro, cuyo único objetivo era estrechar lazos y fortalecer las buenas relaciones entre las naciones. Me sería muy grato, contestó don Porfirio, conocer personalmente al ilustre ciudadano que he merecido el voto de sus compatriotas para primer magistrado de la nación. Curioso, por cierto, que Díaz destacara la cualidad democrática de Taft. En todo momento, las comunicaciones se mantuvieron reservadas sobre los motivos de Taft. Su único deseo era conocer al caudillo, decía. No hay que olvidar que por entonces efectivamente Díaz tenía la talla de un estadista internacional, que México se alzaba como una nación en progreso y continuo, y en Estados Unidos no era todavía una superpotencia. Para fines de septiembre quedó establecido el protocolo. Díaz cruzará la frontera para ser recibido por Taft en El Paso, Texas, y Taft hará la visita recíproca en Ciudad Juárez. Y lo más importante, el delicado tema del chamizal quedará en status quo, es decir, los presidentes no discutirán problemas de límites territoriales entre ambas naciones. Solo brindis, saludos y bienvenidas en los discursos. El 16 de octubre de 1909, Díaz fue recibido por el ministro de Guerra de Estados Unidos. Usted es el primer jefe del Ejecutivo de una nación que cruza nuestras fronteras, le dice el funcionario. Después del brindis, en El Paso, Díaz recibe a su homólogo en la aduana de Ciudad Juárez. Hasta donde alcanza mi memoria, le dice Taft, ningún presidente norteamericano ha pisado tierras mexicanas. Un poco después, cumplida la recepción, el presidente norteamericano le confiesa al mexicano: yo le recibí a usted como un verdadero republicano, y usted me recibe como un emperador. Todavía no sé si fue un cumplido o nomás le hablaba al tanteo. Lo cierto es que la historia siguió un rumbo para demostrar que hay una situación irrefutable, como decía Díaz. Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y bueno, ustedes recordarán que aquella frase hace algunos meses también la destacó el preciso actual de México, en un síntoma medio raro, porque pues ya no son las mismas cosas de hace 100 años, pero bueno, quizá lo quería sacar como chiste. Ya sabemos que nuestro presidente es medio cómico, entonces, ¿qué les podría destacar de esta cápsula? Bueno, creo que era un primer acercamiento en donde presidentes ya estaban dejando de lado un poquito ya la intervención y empezar a negociar o a discutir las cosas. Ya estábamos hablando de una etapa en donde México se veía en un crecimiento económico muy bueno, una figura fuerte en la presidencia, y por otro lado, pues son Estados Unidos que apenas va repuntando, apenas va despegando como economía mundial. Entonces, ahí quizá esos detalles interesantes de aquella época. Repensadores, hasta aquí vamos a dejar nuestro episodio. Recuerda que vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a hablar en el siguiente capítulo de la economía en el Porfiriato. Así que no te lo pierdas. Espero que te haya ayudado este episodio. Y sin más, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y por último, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia y nos vemos en el próximo episodio.